Ok, empezamos. ¿Sí me escuchan? Esta cosa brilla en verde, supongo que sí. Lástima por ustedes que Sí, si hay sí se algunos escucha. que... Oigan, muy buenos días a todos los que están acá presentes y los que no, ya tendrán su oportunidad más tarde. Recuerden que esto se sube a YouTube. Además, de todos modos, recuerden que hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre las funciones cognitivas. Seguramente han escuchado hablar de eso, ¿no? Tal vez en nuestra última clase de parte de nosotros mismos. O tal vez en el grupo, cuando la gente habla de tipear. Porque el MBTI se caracteriza actualmente por darle mucha importancia a eso. Ya no solo cuestión de las letras, las funciones cognitivas dan incluso un extra en detalle. Porque todos los MBTIs ya saben que tienen sus letras. NTP, por ejemplo, el más humilde de todos. Pero no solamente eso, sino que además se formó un nuevo sistema. Ahora, bueno, ahorita nuevo, que son las funciones cognitivas. O sea, es como una especie de nomenclatura que no se ve tan directamente, pero que todos los MBTIs tienen. Son 8 y tiene su respectiva definición. Por ejemplo, la función C y la función SI. Y todos tienen algo así, ne y ni, te y ti. ¿Y por qué? Pues T, voy a decir la respuesta, y la respuesta es que es porque la E es de extroversión, la I de introversión, porque hay funciones introvertidas y extrovertidas. Y cuál tenga uno de primero es la que define si uno es extrovertido o introvertido. Les recuerdo que introvertido y extrovertido no significa sociable o tímido. No, esas son cosas diferentes. Es más bien de dónde obtiene uno la energía, lo que lo anima, lo que le da como que más ánimos. ¿Saben cuando ustedes de repente están cansados y sucede ese algo que les despierta y que les anima aunque hace unos minutos estaban cansados? Por ejemplo, cuando un NTJ está muriéndose del sueño, pero ve que queda algo más por hacer y que puede hacer para que sea óptimo y agarra energía de donde no tenía. O por ejemplo, cuando un INTP lleva días pensando en algo, analizando, investigando, y luego cuando siente que lo entendió bien, siente ese chispazo de energía. O cuando le haces una pregunta abierta a un INTP. Es por eso. Porque cada función anima desde alguna característica, o sea, tiene algo. Y eso es lo que hablaremos el día de hoy. Comenzaremos hablándoles de la función NE, porque todo esto se va viendo a medida que lo vayan escuchando. Bueno, En sí, antes de eso, ahora tenemos un orden que tal vez nos interesaría respetar para poder explicarlo mejor. Aquí tengo anotado que habláramos primero de las perspectivas, es decir, C y sí, y ne y ni, y luego de las jugadoras, T y ti y fe y fi. eso que acabas de decir es un muy buen ejemplo. Todos saben acá que Carlos es INTJ y yo soy ENTP. Y ambos tenemos funciones que son, digamos, opuestas, aunque opuestas complementarias. Eso es un punto a tomar en cuenta que les diremos más adelante. Guárdenlo como la mouse, que herramienta misteriosa. Ojalá no nos demanden por derechos de autor por esa frase. Como sea, tal y como Carlos comenta, que comenzaremos con estas funciones. ¿Saben por qué se les dice así? O sea, ¿por qué esas funciones, por ejemplo, por qué la función es así? Seguramente han visto muchos memes, por ejemplo, de ENFP y NTP siendo, entre comillas, caóticos. Entre comillas, porque toda la vida tiene patrones aunque no sean tan obvios o tan estrictos. Y de eso se trata la función NE, la que es la dominante que caracteriza a NFP y NTP. Y también otros MBTIs la tienen, solo que no de primera, pero la toman en cuenta, como INFP, que su primera función es FI, pero la segunda es NE, por ejemplo. Y luego están aquellos que son todo lo opuesto, pero ya llegaremos a eso, que la tienen de última. ¿De qué se trata la función NE en este caso? He de decir que a veces se me hace un poco complicado pensar en cómo explicarla sin hablar al mismo tiempo del NI, pero para eso ya tendremos a alguien que sabrá decirlo mejor que yo, que pues, quién mejor para decirlo que Carlos, pero ya llegaremos a eso. La función NE se trata de tomar muchas de las posibilidades del entorno, casi que en una lluvia de ideas, tal y como van llegando y las va usando en el momento, conectándolas entre sí y uniendo las posibilidades. O dicho de otro modo, conecta cosas que podrían tener una posible relación o busca relaciones entre las cosas, incluso si normalmente uno pensaría que no las tienen. ¿Qué tiene que ver la chicha con la limonada? Buena pregunta, ¿no? Pero un dominante seguro se pondría a pensar en eso. No es tanto cuestión de decirles yo una respuesta, es que un dominante buscaría una, no siempre sería la misma. Y de eso se trata, de enlazar posibilidades alrededor, las que van llegando en el momento, en tiempo presente. Y así va. Por eso es que aparenta ser alguien random, un dominante, porque toma un montón de cosas al azar y las conecta de una forma original, por así decirlo, pero las conecta, aunque aparentemente o originalmente no tengan una relación. Y eso es una de las cosas que hace que, por ejemplo, les cueste también sobrellevar cosas a largo plazo, porque el dominante se trata de ir agarrando y conectando ideas como vengan, no tanto de hacerlas, digamos, una línea de tiempo a futuro. Reacciona en el momento, se emociona en el momento y se apaga apenas
Y digo, queda con energía, pero no se va recargando con ser constante. Eso sería más o menos, en grandes rasgos, la función ne. Recuerden esto para cuando hablemos de la función ni. Por cierto, saben que creo que también sería interesante que Carlos nos comente mejor también cómo es la función c, la otra función que vamos a comenzar hablando, porque es una función que, digamos, la tiene más INTJ que NTP. Entonces, a continuación le cedo la palabra a mi compañero. Ok, entonces empezaríamos con C y C. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que C es una función muy particular porque es una función que usa el bottom-up processing. O sea, aquí vamos a ponernos un poco técnicos, pero básicamente es una función que trata de interpretar la realidad tal cual la percibe, en lugar de abstraerla para tener una visión un poco más simplificada, pero más entendible. Aquí vamos a poner el ejemplo de que un C, por así decirlo, podría valorar cosas que son muy poco específicas. No sé, por dar un ejemplo. Me gusta cómo suena el viento, me gusta cómo suenan las olas cuando es verano, me gusta cómo te acomodas el cabello, me gusta cómo huele esta manzana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una función C, sobre todo una dominante, le gusta percibir y le gusta mucho percibir las cosas tal cual como las siente. No trata de darle una explicación, no trata de darle un sentido, no trata de darle eh, capas que son lo que diríamos top-down processing. O sea, en lugar de empezar desde estas capas y decir, ok, el mundo lo pienso de esta manera, y si el mundo lo pienso de esta manera, voy a tratar de buscar esos patrones cuando vea el mundo. C no lo hace. C viene desde abajo y dice, el mundo es como lo estoy diciendo ahora, y de ahí sube hasta campos de conciencia más altos. Es decir, una función C, por dar un ejemplo, le costaría más darles esos significados a las cosas. Una función C se concentraría mucho más en percibir las cosas tal como son. No se concentraría tanto en el pasado o en el futuro, se concentraría mucho en el presente, porque es una función muy física. Le gusta sentir. Sentir es básicamente su forma de percibir no solo el mundo, sino de obtener su energía. Ahora esto lo comparamos con sí, que sería sensación introvertida. Entonces, tenemos este tema de que las funciones extrovertidas eh, canalizan su energía desde el exterior y las funciones introvertidas canalizan su energía desde el interior. Es decir, una va a agarrar lo que viene al exterior y otro va a meterlo hacia adentro y analizarlo adentro. Entonces, si hablamos que C es una función que trata de percibir cosas, percibirlas tal cual son, entonces, ¿qué pasaría con sí? Bueno, sí tiene mucho parecido con Phi y con Ni, pero tiene algunos aspectos claves que lo diferencian. Pero antes de eso vamos a hablar específicamente de qué lo diferencia del C. Sí también se trata sobre sentir cosas, pero aquí hay un concepto más subjetivo, más personal. Cuando sí se activa, que suele ser mediante el estímulo físico, al igual que C, la diferencia con C es que sí trata de compararlo con sentimientos o percepciones físicas del pasado. Es decir, tú puedes pensar que sí va guardando recuerdos o va guardando como... Vamos a decir recuerdos, pero no es exactamente eso. Va guardando como sensaciones. Y cada vez que algo le resuena, cada vez que algo siente, yo qué sé, el tacto de algo, se escucha una canción, ve a través de su vista, ve una pintura que le recuerda algo. Cuando su sí trae esa memoria, ese recuerdo, trata de compararlo para tratar de sacar de ahí su percepción. Es decir, sí le gusta mucho comparar con el pasado, mucho. Sobre todo, sensaciones, no tanto sentimientos o pensamientos, porque eso lo define su función auxiliadora, que sería la juzgadora. Es más que todo sensaciones. Entonces, por ejemplo, una persona con sí y fe puede sentirse emocional, por así decirlo, por ver un lápiz. Así de para dar el ejemplo, porque el lápiz le recuerda a una memoria que tuvo donde estaba escribiendo mientras estaba atendiendo un problema en casa. Entonces,
Eso es un ejemplo medio tonto, pero es una forma de entender a qué nos referimos con sensaciones. Esto es muy importante. Es lo de que lo diferencia de fi, de ti o de ni. Sí se trata de sensaciones. No emociones, no pensamientos, sensaciones. Entonces, es esta sensación vívida de que algo te lleva a un recuerdo. Si ese recuerdo es más pensativo, si ese recuerdo es más emocional, eso dependerá de quién ayude así, pero hay que tener eso en cuenta. Entonces, una vez hecha la explicación, dejo con Ors para que les pueda dar una explicación un poco más eh, simplificada y más para que lo puedan entender. No tan técnica para que sea más fácil de entender y con ejemplos. Así que adelante, Ors. Muchas gracias. Y es que he de decir que no hay mejor explicación que la vida misma, lo que uno puede percibir. Y se acuerdan que no le... que... Ah, no, iba a ser un juego de palabras diferente. Pero ni se les ocurre olvidar el ni, que faltaba por mencionar. Y es que qué mejor ejemplo que la forma en la que habla un ni dominante. Fíjense en una cosa muy importante. Tiene un orden, una línea de tiempo para hacer las cosas. Tiene una forma de hacerlas y puede abstraerlas. Les voy a comentar una cosa que les servirá bastante para algunas funciones cognitivas, pero principalmente ne y ni. ¿Saben qué es la abstracción? La abstracción se trata de el poder simplificar las cosas para hacerlas más procesables y ya separarlos de lo que era originalmente. Por ejemplo, todos sabemos cómo se ve en realidad una persona. Pero si nosotros estamos hablando de muchas personas, por lo general para dar un orden ya no estamos hablando de Juanito el que tiene los ojos verdes, pues Pedro el que tiene el pelo azul. No, ahora diríamos persona A, persona B, hacían tal cosa en tal escenario. Y eso nos facilita procesar ya en escenarios hipotéticos, cosas que van a pasar o cómo conectarla con otras ideas abstractas. Pero de eso se trata, de ya irle quitando los detalles innecesarios hasta llega un punto en que solamente lo definimos por una cosa y ahí eso sería más o menos la abstracción. Entonces, la diferencia entre ne es que simplifica las cosas para conectarlas por detalles aparentemente insignificantes, mientras que ni les va uniendo en una línea de tiempo, en un orden, por lo general hacia adelante, proyectando hacia adelante. Por eso es que siempre dicen que los ni, bueno, como INTJ o INFP, ven el futuro. Pero realmente, bueno, no estoy aquí para decir si alguien tiene o no cualidades esotéricas o especiales, pero lo que sí les puedo decir es que la función ni, con o sin poderes, las personas intuitivas así, suelen estar siempre constante e inconscientemente pensando en qué pasará. De hecho, seguramente los ni dominantes acá presentes podrán decir, sí, es verdad, a veces tiendo a sobrepensar más de lo que quisiera y no puedo evitarlo. Eso sí, de eso se trata, de que constantemente están analizando. No es como el NE. Analiza lo que tiene en el momento y solo en el momento. Ella, si sigue con energía, es porque lo anterior le animó, no porque constantemente está haciendo cosas. Analiza lo que llega en el momento, responde rápido a lo improvisado, pero le cuesta mantener esa energía en el tiempo si no van llegando ideas del exterior. Por eso es una función extrovertida, porque obtiene ideas del exterior tangible, físico, real. Mientras que el ni se queda con esos conceptos, como ya mencioné, abstractos, los analiza en su cabeza, los pone en escenarios hipotéticos, y así puedes saber cómo funcionarían en distintos escenarios. Así puedes saber qué puede llegar a pasar, que es algo que es muy probable, pero ojo, muchas cosas, no todas, son inconscientemente. No siempre los ni dominante o user, por ejemplo NTJ también tiene ni, pero de segundo. No siempre podrán decirles cómo supieron o dedujeron tal cosa. Muchas veces sí, pero no siempre. A veces lo sueñan, a veces lo presienten. Yo no sé cómo lo sé, pero lo sé y pasó. Por eso, tienen un orden en su mente. Mientras que las demás personas se detienen y ya no tienen algo que pensar, ellos siempre tienen algo en su cabeza, incluso cuando no están pendientes de lo que están pendientes. He ahí la cuestión. De eso se trata la abstracción. Y eso es una cosa muy importante, abstracción. Es una forma muy importante de diferenciar el sé y el sí del ne y el ni. Uno es más intuitivo, de la mente, de lo que se queda en lo mental. Ne podrá ser muy reactivo y todo, pero es con ideas, pensamientos, cosas que llegan en el momento y reacciona. Siempre sabe qué contestar, mas no necesariamente va a responder bien a un piensa rápido, atrápalo y así. Mientras que la función C, por ejemplo, sí, ve las cosas tal y como son. C dominante no ve unos lentes y piensa en la historia detrás. Lo que podría hacer alguien con él. No, no. Hay unos lentes ahí y ya eso es todo. Ne ve unos lentes y dice, mira, si los volteas parecen ojos de gato. Y además, hablando de eso, estos lentes parecen eso porque también son del mismo color que los gatos, de color negro. Qué correlación tan aparentemente inesperada, pero así son. ¿Cómo sería así?
Sí, más bien vería sus lentes y le daría más importancia si se parecen a algunos que fueron importantes en su pasado. O si necesita contrastar esos con los que tuvo antes. Mira, cómprame unos lentes como los que yo tenía antes. Ah, ok. Me acuerdo cómo se veían esos lentes, cuánto pesaban, cómo se sentía el borde del marco. Y ni les hubiera dicho estas cosas más en orden. Mejor dicho, ni ya habría abstraído ese concepto y si le dicen con tiempo para pensarlo, habría pensado bien cuáles son los que la persona probablemente quiere. No lo más obvio, no. Aquello que tarda tiempo en pensar, pero es muy acertado y con poco margen de error. Es ahí la cuestión. El ni proyecta hacia el futuro, el ni reacciona en el presente. El se actúa en el presente instantáneo y el sí se acuerda de lo que sintió para luego contrastarlo con lo que siente en el presente. Algo así vendría siendo. Notan que son como casi opuestos, ¿no? Se y sí son lo tangible, sensitivo, lo físico. Ne y ni son lo mental. Y más o menos así va la cosa. Me voy a retirar a las sombras para que hable nuestro compañero Carlos. Ok. Continuando los conceptos de ne y ni. Aquí una forma fácil de interpretar qué son ne y ni, podemos pensar en pensamiento divergente y pensamiento convergente. Ok, la diferencia principal entre ambos pensamientos es qué termina siendo la conclusión y de dónde partes. El pensamiento divergente de un punto termina creando múltiples puntos y el pensamiento convergente es de varios puntos termina creando un solo punto. Entonces, de aquí podemos explicar fácilmente qué es ni y qué es ne. En el caso de ne, pensamiento divergente, ¿en qué se caracteriza principalmente ne? Se caracteriza en de un punto o un estímulo físico o un estímulo mental, de un pensamiento que tuvo o de algo que vio, sacar muchas ideas, muchas conexiones, muchos pensamientos. eh, ¿A qué me recuerda esto? Me recuerda esto, y esto se parece a esto, y esto se parece a eso, y esto se parece a esto, y así. Terminan creando una red de información de un solo punto. Esto es lo que se llama pensamiento divergente, porque diverge, crea nuevas ideas de una sola idea. Y todo esto se basa en relaciones, en que se relaciona una cosa con la otra. En realidad, tanto ne y ni se basan en crear relaciones. En realidad lo que diferencia mayormente es el objetivo. A Ne le gusta crear muchas relaciones entre sí para expandir ese conocimiento. No realmente con una razón específica. Suele ser porque es parte de lo que le da energía, encontrar estas relaciones. Entonces, no es muy bueno obteniendo ideas que son poco ortodoxas, ideas que son cosas que a muy poca gente se le ocurriría. Por eso vemos que las dos tipologías que tienen ne y ti, por ejemplo, son tipologías que se concentran mucho en ser innovadoras, en tener ideas muy buenas, como INTP, por ejemplo. Entonces, es básicamente por eso. Ne es un motor muy bueno para crear ideas innovadoras. Pero no suele concentrarte tanto en conclusiones, en terminar cosas. Para eso sí existe el ni, porque de ahí viene el pensamiento convergente. Es decir, de muchas ideas terminas creando una conclusión. O en realidad, una heurística o patrón que te puede de alguna manera explicar todas esas ideas. Entonces, en el caso de un ni, tú tratarías de concentrarte en ver qué relación tienen todos estos puntos para crear una conclusión general que aplique para todos. Algo, por ejemplo, sería de, ok, yo he notado que, no sé, por así decirlo, esta persona que tiene yo qué sé, el pelo corto, me trata mal. Y pasan los días y de repente veo que otra persona de pelo corto también me trata mal y así, sucesivamente. Entonces, al final lo que termina concluyendo ni sería de que, ok, he notado el patrón de que tiene el pelo corto, todas tienen el pelo corto, todas se tratan mal, entonces lo que terminaría concluyendo es que todas las personas de pelo corto serían mala gente o serían irrespetuosas, por ejemplo. Esto, de vuelta, es un ejemplo tonto, pero es para entender que la idea es predecir o tener una conclusión que se pueda aplicar al futuro. Por aquí también viene el tema. Tanto Nei como Ni son, sobre todo,
funciones cognitivas que se basan en el futuro, en predecir cosas. Pero NE, más que predecir, se basa en sacar ideas a futuro. No necesariamente por una conclusión específica. Y NI se basa en tratar de predecir a través de esa conclusión que saca de esas múltiples ideas. Si lo ves de una manera, tanto NE como NI se pueden entender mutuamente porque ambos tienen, digamos que origen y final parecidos. O sea, un NI, por ejemplo, puede entender cuál es el punto inicial de un NE que lo hizo sacar todas esas ideas nuevas. Y un NE a su vez puede agarrar todas esas ideas que sacó, o sea, toda esa conclusión que sacó el NI para sacar todas estas ideas. O sea, digamos que son opuestos que se complementan. Entonces, esa sería la principal diferencia entre ambos. Puedes verlo como que son motores parecidos, pero la función o el por qué lo quieren hacer lo que quieren hacer es diferente. Eso es lo que termina creando que uno se base más en diversificar y otro se base más en concluir. Ok. Ahora pasamos a las funciones juzgadoras, que son T y T, fe y fi. Y dejo a mi compañero Ors para que pueda empezar con su explicación y los ejemplos consecuentes. Efectivamente, y gracias por la buena presentación. Recuerden una cosa muy importante y son las palabras clave. Muchas veces ayudan a entender bien o recordar más bien ciertas cositas. Pueden ir anotando o también pueden no hacerlo y ver esto en YouTube porque se va a subir de todos modos. ¿Cuál autopromoción? ¿De qué están hablando? ¿Quién dijo eso? ¿Solo yo? Bueno, como les decía, ¿saben de qué se trata la función fe? Una palabra que la caracterizaría bien sería, bueno, hay muchas y una de ellas puede ser influencia. ¿Pero por qué? Porque la función fe se basa mucho en conectar con los demás, en tomar cosas del exterior. Bueno, ya sabemos que las que tienen una E son del mundo exterior y obtienen cosas de afuera, y las que tienen una I analizan las cosas en su interior y de ahí obtienen su poder, por así decirlo, y eso es lo que pasa con la función fe. Conecta con las personas, sabe hacerlo, sabe leer el ambiente. Es una de las cosas que hace que los fe dominante por lo general tengan una mejor forma de relacionarse con los demás. Siempre podrán encontrar un fe dominante que les diga que a veces se cansa de la gente o que algunas veces no entiende a la gente, pero la realidad es que nadie puede hacerlo tanto al 100%. Recuerden que esto es más como una campana de Gauss, es una tendencia general, pero saben hacerlo mejor que las personas que no suelen tener la función fe. Por ejemplo, INTP, que la tiene muy al fondo, o sea, no la utiliza tanto, porque para lo que necesita ser INTP, no siempre la necesita tanto, pero, así como, o sea, no es igual, por ejemplo, tener la función de última y no tener ni idea de cómo responder en cierto momento, que un fe dominante que, por más que sea, sí la tiene. Por más que sea, sí se divierte hablando con gente. Por más que sea, sí toma en cuenta o sabe cómo tomar en cuenta a los demás, qué cosas, aunque sea inconscientemente. De eso se trata los fe dominante. O sea, saben tomar en cuenta las emociones de los demás. Las toman para sí. Y a través de eso ven cómo hacer las cosas. Y van tomando también valores, ideas y conceptos del exterior. Lo que es importante para muchos, ellos saben que, incluso si no les gusta, es algo que deberían tomar en cuenta en ciertas situaciones. O sea, leer el ambiente. Recuerden que ser un fe dominante no necesariamente es ser un manipulador. Mucho depende de las funciones que le acompañen. Es por eso que... Fuegos artificiales para celebrar la idea, qué irónico. Es por eso que los fe dominante no siempre sabrán explicarles todos los detalles y vicisitudes de un ambiente social, pero definitivamente sabrán entender qué hacer en ciertos contextos. Sabrán cuándo es mejor quedarse callado, cuando es necesario que un amigo no le digas nada y te acerques y solo lo abraces. Eso lo saben. Y toman en cuenta a la gente. De hecho, si presienten los sentimientos de la gente. O sea, como que sutilmente tienen una idea, una leve idea de eso. Porque lo necesitan para formar su sistema de valores. Entender el mundo. El mundo es importante a la hora de ver cómo vivir en él. Pero luego tenemos a la función phi. La función phi, como ya saben, es una función introvertida, depende más de las ideas que tiene. Claro, por supuesto que obviamente los introvertidos también conocen las cosas viendo el mundo, pero no se trata tanto de lo que ven, sino cómo lo analizan en su interior. Y esa es una de las cosas que caracteriza mucho a lo que son ISFP e INFP, phi dominantes, que ven el mundo, sienten las cosas, pero más que concentrarse en las emociones de los demás, se concentran en cómo les hace sentir a ellos una situación. Y en base si algo les hace sentir bien o mal, van formando un sistema de valores muy propio, muy de ellos. O sea, no importa lo que el mundo diga,
Ellos saben lo que consideran correcto y de ahí no se salen. Entonces, he ahí la cuestión. Es por eso que a los Fi quizás no siempre se les dé tan bien entender a los demás. Pero una cosa sí es cierta y es que no rompen sus valores, su ética y su moral personal. La tienen muy clara. O sea, la ética, por si acaso. Entonces eso, o sea, su propia ética personal. Mientras que por otro lado, tendríamos a los Fe. Los Fe, hasta cierto punto, son un poco más flexibles en el hecho de que ellos sí tienen sus propios valores personales y todo, ¿verdad? Pero pueden entender cuándo el contexto amerita una situación, un cambio o un disimulo. Cuando el contexto, cuando en cierto contexto no es bueno decir algo o es mejor tener esa sutileza. Y ahí la cuestión. Por ejemplo, Batman. ¿Por qué hablo de Batman? Si Batman es INTJ, pues porque INTJ tiene la función phi de segunda, ni siquiera de primera, de segunda. Y aún así, ¿qué caracteriza a un INTJ? Que no suele ser alguien que rompe sus valores. Batman ha ido hasta el fin del mundo para no matar al Joker porque Batman no mata. Ah, pero si hay que disparar a Darkseid. No, mentira. Bueno, como sea, eso. Y eso teniéndolo de segundo. Un Phi dominante suele ser una persona que aunque el mundo se le venga encima no duda de lo que considera que es correcto. Tiene su moral muy propia. No se trata de lo que es bueno, se trata de lo que esa persona individualmente considera bueno, que nunca es igual para, o sea, no siempre es igual para todos. Puede ser bastante singular, pero es fijo. Y mientras tanto tenemos a ENFJ. Puede ser más versátil, más adaptable, parece que tiene más influencia en el mundo, pero también funciona en la inversa. El mundo también le afecta más de lo que puede admitir. Es por eso que se suele decir que Homelander no es ENTJ, sino que es ENFJ, porque lo que las personas opinan de él le importa mucho. Por más que él imponga, por más que él pueda obligarles, él no puede dejar de tomar en cuenta lo que piensan y sienten los demás. Por muy psicópata que sea y que digan que no importan los sentimientos de la gente, le importan, al menos en cuanto a lo que piensan de él. Es un ejemplo extremo, no todos los NFJ son psicópatas manipuladores, no. Hay unos que simplemente son buenas personas que dan mucho por los demás, aunque no siempre se preocupan tanto por sí mismos. Pero bueno, ya veremos eso más a detalle con nuestro amigo Carl. Ok. En el caso de Fei Fi, ya podemos empezar a hablar de conexiones entre funciones perceptivas y funciones juzgadoras. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Una función jugadora siempre va a estar conectada a una perceptiva, porque recordemos qué significaba jugador y perceptivo. Las funciones perceptivas perciben el mundo, es decir, obtienen información. Las funciones jugadoras se encargan de juzgar qué información es importante y qué información no. Se encargan de hacer de filtros. ¿Ok? Entonces, en el caso de fe, sabemos que siempre va a estar al lado de un ni o un si, ya sea dominante o auxiliar, pero fe estaría siempre cerca de una función perceptiva como ni o si. Entonces, fe tiene parecido a T en esto. Ellos, los fe dominante y los fe auxiliares, van a recibir heurísticas, van a recibir concepciones de la realidad que siempre ven de esa manera. ¿Recuerdan cómo Ni se encarga de ver patrones y de sacar unas conclusiones? Es lo que llamamos heurística, o sea, conclusiones que se aplican para la mayoría de casos. Esto es lo que a Fe realmente le importa, algo que se aplica para la mayoría de casos, algo que se aplica para generalizar. Lo mismo con Sí. Sí se encarga también de tener estos recuerdos, estas sensaciones que terminan usándolo para comparar con el presente y tener cierto patrón, por así decirlo. Entonces, Fe, ¿qué va a usar en eso? Bueno, va a usar esos patrones, va a usar esas concepciones para decidir si algo es correcto o no, en base a lo que percibe. Entonces, por eso mismo, los que tienen función Fe, les preocupa mucho su ambiente, les preocupa mucho la gente que les rodea, sobre todo la gente que les importa. Y suelen ver en la moral algo más importante si afecta a su grupo de personas que le importan, ya sea grupo cercano, ya sea sociedad, en general. El tema es ese. Un fe suele ser más permisivo porque no le importa tanto esa correctitud, no le importa tanto ese detalle que sí le importa a un fe. Le importa más que, en términos generales, todo esté yendo hacia donde él quiere o predice que vaya. Entonces, por eso mismo un fe se concentra más en la gente.
También, o sea, su forma de sentir es a través de ver que la gente que le rodea, la gente que le importa, está bien. Es decir, saca su moral de afuera. Contrario a Fi. El caso de Fi es básicamente moral hacia adentro. O sea, como se puede entender, función introvertida, jugadora, moral hacia adentro. Fi tiene una red de concepciones, algo parecido a como hace Ti, algo parecido a como hace Ni. Tiene una red de concepciones que le dicen cuando algo está bien o cuando no. Por ser una función introvertida y por tratarse de una función introvertida que juzga, los Fi tardan mucho en aceptar cosas porque necesitan saber o sentir que lo que están haciendo está bien. Son muy detallistas por eso también, porque no se quedan en, bueno, esto generalmente está bien, así que está bien, lo dejemos así. Suelen ser muy quisquillosos con las cosas y suelen tratar de mantener cierta ética, eh, cierta unicidad en su moral, tratan de no ser hipócritas. Aunque a veces lo sean, pero por no darse cuenta de esa hipocresía. El tema es que tratan de ser no hipócritas para ellos mismos. ¿Y esto por qué es? Bueno, no tiene que ver con un tema así de que son muy éticos. Tiene más que ver con cómo construye su cerebro esa red. Normalmente la gente que tiene FI de auxiliar o dominante va desarrollando conclusiones emocionales respecto a lo que percibe. Es decir, por ejemplo, una persona con FI puede percibir que las personas mentirosas siempre terminan haciendo daño. Puede ser que le mintieron y sintió ese daño y dijo, ok, mentir está mal porque me hizo daño, entonces no quiero mentiras. A partir de ahí, las personas con FI o esa persona con FI normalmente va a tender a ver las mentiras como algo malo y no van a poder verlo de otra forma. Les va a costar mucho verlo de otra forma, porque ya dentro de su red interiorizó que estaba mal, interiorizó que hacía daño. ¿Y qué pasa con Fi? Que siempre van a estar comparando lo que percibe la realidad con esa red, con lo que ya sabe que es de una manera o de otra, lo que ya saben que les hace sentir bien o les hace sentir mal. Entonces por eso los Fi son tan quisquillosos, porque ven muy importante esa sentirse bien o sentirse mal respecto a algo. Y de no hacerlo así, se van a estar sintiendo mal. Si una persona con FI tiene que mentir y ve como mentir algo malo, se va a estar sintiendo mal constantemente. Porque van a sentir que no es lo que en su red les dice que está bien. Son personas también relativamente morales, pero por eso mismo. Porque esa red está muy intrincada dentro de sí mismos. Entonces es muy difícil ir contracorriente en eso. Diferente del fe, que como basa su moral, no basa su moral, pero basa su percepción en la realidad, en el exterior, no tiene problemas con cambiar las cosas según cómo esté la situación. Por eso un fe también suele ser más reaccionario y suele adaptarse mejor al ambiente, si el ambiente cambia. Por eso son personas que se suele describir como personas que pueden percibir cuando un grupo está mal, cuando en una fiesta alguien no está integrándose bien, saben cómo manejar ese tipo de cosas. Y es por eso, porque son muy sensitivos de su exterior, de su ambiente exterior. Y no se basan tanto en interiorizar esas cosas. Un fe muchas veces te va a decir, un fe dominante, vamos a decirlo así, muchas veces te va a decir, no, una cosa está bien porque se le hace bien a la mayoría, por ejemplo, o le hace bien a este grupo de personas, entonces está bien. Pero si tú le preguntas, ¿pero a ti te parece que está bien? Él puede llegar a pensar, ok, yo siento que está mal, pero si hace bien a la mayoría, entonces está bien. Eso puede ser un ejemplo de fe. En cambio, un fi nunca te va a decir eso. Un fi te va a decir, está mal. Y punto. ¿Por qué? Porque yo lo viví y yo lo sentí mal, entonces está mal. No hay, no hay un contexto, no hay un ambiente, una situación. Para él está mal y punto. Ok. Esas serían las principales diferencias entre fe y fi. Es a tener en cuenta eso. Ahora os dejo con mi compañero Ors para que pueda seguir con la parte de TIT. Tenemos cosas de que hablar y
Tienes razón. Ay, cómo me encantan los juegos de palabras. Pero no se preocupen, guardaré mis malos chistes para el chat de WhatsApp. Los mejores malos chistes. Y es que bueno, la función T y la función T. Ya hablando en serio, ¿de qué se trata cada uno? ¿Qué se supone que es? ¿Tengo que entenderlo a detalle antes de poder aceptarlo como una realidad? Eso viene siendo la función T. La función T se basa en entender las cosas a detalle, incluso más detalle del que es prácticamente necesario. Es decir, un T dominante, por ejemplo, digamos que toca, no sé, programar una computadora. Un T aprenderá qué es programar, qué es la programación, cuál es el origen de las computadoras, por qué las computadoras funcionan como funcionan, y muchas cosas más así. O sea, cosas que no venían originalmente al caso. Pueden estar conectadas, pueden ser útiles para entender bien a profundidad qué es programar y cómo se programa y dominarlo mucho, a fondo, entenderlo bien. Y eso se trata, entender mucho y dominar mucho el concepto. Mientras que el T es un poco más práctico. Lo que necesito aprender para avanzar. Ya, punto, fin. O sea, yo no necesito saber qué es una computadora. Yo tengo una computadora y necesito saber programar y esto, y esos códigos son los que voy a utilizar. Muchas veces de eso se trata. El T como función extrovertida toma en cuenta el exterior y lo que es necesario para interactuar con él. El T como función introvertida le da muchas vueltas a la idea hasta comprender la profundidad. De hecho, ya vimos la definición de fe y fi, ¿no? Bueno, podemos tomarlo por ese mismo camino. Fi vive las cosas y se da cuenta de lo que tiene sentido para él, lo que siente y lo que le hace sentir bien o mal a él. F es de feel, sentimiento, to feel. Pues T es de think, pensamiento, T. Así como un fi dominante se pondría a pensar en cómo lo hacen sentir las cosas a él antes de aceptarlas, un T dominante se pone a pensar en si tiene sentido lógico, si él entiende la explicación lógica de eso antes de aceptarlo. Le da vueltas a la idea hasta que la comprende a suficiente profundidad. Mientras que un fe dominante toma en cuenta lo que es importante para los demás a la hora de interactuar con el mundo, o sea, él tiene sus ideas claras. Él o ella, o eso, tiene sus ideas claras, un fe dominante. No tengo la culpa de que el español sea como es. No, ignoren esa parte. Como sea, el hecho es que Feuser tiene una idea clara de lo que piensa de las cosas, pero acepta verlas de cierto modo o acepta ser más flexible tomando en cuenta lo necesario de lo que sienten o opinan las personas para interactuar con el mundo, lo que les sirve para avanzar o lo que necesita para estar bien en el contexto en el que está. Así es T. T toma en cuenta lo que necesita para interactuar con el mundo. T no se pone a pensar en por qué esa piedra está ahí. T piensa cómo mover la piedra, lo que necesita para moverla y poco más. No se pone a cuestionar la profundidad y entender ese concepto, lo que necesita para avanzar. De hecho, vendría siendo algo así como como vendría siendo como NTJ, porque NTJ es dominante. Y NTJ a veces se les tacha de insensibles, pero no lo son. Claro que tienen sentimientos como cualquier persona. Recuerden que todo se trata de la forma en la que se procesa. ¿Y cómo procesa NTJ un problema o una situación? Pues con lo que se necesita para avanzar. Bueno, sí, tú me estás contando muchos detalles, pero yo te estoy preguntando cómo vamos a mover esa piedra, pues. Y tú le puedes decir muchas cosas, pero si no son cosas que vienen al caso, pues tiene que quererte mucho para escuchar cosas que en el fondo no le llaman la atención. Sí. Mucho esfuerzo ponen. Cuando un NTJ les escuche hablar de algo que no venía al caso, aprécienlo. Mientras que por otro lado tenemos el T dominante. Ese no solo te va a escuchar, te va a hacer preguntas, muchas. Te cansarás antes que el T dominante se canse de intentar entender ese concepto. Pero T no se trata de lo que tú le digas. Se trata de entenderlo, pues, por sí mismo. Lo que tiene sentido para él. Si tiene lógica y la entiende y la conoce, sí. Si algo no tiene lógica aparente, no se va a quedar tranquilo y no lo va a aceptar porque él no lo ha entendido. Da igual que el mundo lo entienda. Si él no lo ha entendido, él no se va a quedar tranquilo. Es por eso que pueden ser más suspicaces en ese sentido. Porque no aceptan las cosas como se las dicen. Aceptan las cosas cuando ellos las comprenden y entienden cómo son, cómo funcionan. Y en cambio el T puede aceptar un poco más fácilmente lo que le digan los demás si ve que esto funciona y se aplica a una realidad tangible. Y ahí la cuestión. Sin embargo, ahora vamos a verlo más a profundidad con mi compañero Carl. Ok, aquí vamos a recordar que habíamos hablado de fe y fi con respecto a las funciones perceptivas, porque algo parecido aplica también con T y T. En el caso de T y T, ambos son funciones jugadoras de pensamiento, es decir, cuando la persona perciba algo del exterior,
T y T se van a encargar de darle un razonamiento lógico. En realidad van a tratar de darle una lógica. Ahora, ¿cómo es esa lógica? Eso depende de si es T y T. Y aquí es donde vamos a ver los patrones que suelen tomar cada uno de los dos. T trata más de patrones generales, de aspectos generales. Es decir, a T no le importa tanto los detalles, finos detalles de cada cosa. Le interesa que las cosas en general tiendan a cierto punto. ¿Por qué? Porque T se conecta con ni y sí. Recordemos que se basan mayormente en esta heurística, en estos como experiencias del pasado que les hacen empezar a desarrollar patrones. Entonces, él te usa esos patrones para poder tener conclusiones que sirvan para todo o para aspectos generales. Entonces, a un T no le importa tanto estos aspectos más detallados, porque no vienen al cuento de esto. Por eso también los T suelen ser personas más organizadas. No significa que todos sean organizados, significa que les gusta más el orden, porque se relaciona mucho con esa forma de agarrar patrones para sacar ideas generales, conclusiones, por así decirlo. Y no es lo mismo con ti, que en el caso de ti se basa más en razonamiento. A ver, aquí es donde vamos al tema de por qué les cuesta tanto a un T y a un Phi eh, adentrar un nuevo tema que no coincida con lo que ellos ya pensaban antes. Es decir, cuando un T recibe información nueva, le va a costar mucho procesarla. No estoy hablando de que no la va a entender. Claro que la va a entender, ese no es el tema. El tema es que va a tratar de entenderla a detalle. ¿Por qué? Porque un T se basa mucho en razonamiento. Quiere tener esos lineamientos, esas conexiones profundas que se desarrollan cuando interiorizas mucho una idea. Entonces, un T va a agarrar esa información nueva y la va a tratar de desarrollar hasta un punto, o sea, increíble. Que está relacionado con el NE y el C. Más con el NE igual, pero eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él recibe información nueva, no va a poder, digamos, aceptarla tan rápido. Por lo cual, a los que tienen T de auxiliar o dominante les va a costar tomar decisiones. No por un tema de que no les guste tomar decisiones, es más bien por un tema de que realmente no es tan fácil para ellos tener una conclusión, porque necesitan ese tiempo para interiorizar, para entender bien lo que les dijeron, entender bien el pensamiento que están obteniendo. Ahora, esto también significa otra cosa, y es que cualquier idea o pensamiento o conclusión o detalle que vean en la realidad que no coincidan con lo que ellos ya tenían, va a ser muy difícil de aceptar, si no prácticamente lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque un T va creando estas conexiones que también hace el Phi. Y estas conexiones son conexiones lógicas, profundas. Entonces, cuando un T ve algo que no coincide con su lógica interna, o esa red, cuando ve algo que le parece que no tiene sentido, que no tiene lógica, que no le parece que así sea la realidad, básicamente es probable que la rechace. Porque ellos ya tienen esa lógica interna, ya tienen una lógica que les dice cómo es la vida, cómo es la realidad, cómo son las cosas, cómo es ese tema del que están hablando. Entonces, realmente mostrar algo que es desafiante para esa forma de pensar les va a ser difícil, porque ellos ya habían cerrado ese tema hace mucho tiempo con mucho detalle. Entonces, cuando un T obtiene una información que va demasiado en contra de lo que ellos habían pensado antes, es donde están en su peor elemento, es donde les cuesta mucho más. En cambio, en el caso de un T, lo que suele ser el problema es ser demasiado generalista. A un T no le importa los detalles, le importan las conclusiones, le importa lo general, lo que sirve para todo, lo que generalmente es así. Les gustan las predicciones y sobre todo les gusta esto. Les gusta predecir y les gusta tener concepciones básicas que se aplican a todo. Entonces, si por ejemplo a un T le dices, no, pero eso no funciona en este caso, probablemente te vaya a decir, bueno, pero aplica en la mayoría de casos, entonces no importa. ¿Por qué? Porque no les importa tanto el detalle, les importa más
que se cumpla para la mayoría de casos porque así pueden tener un orden. No sé si se entiende aquí el aspecto, pero es eso, es nociones generales que les dan ese orden. ¿Y qué pasa? Que esas nociones generales no vienen de adentro. Un TE no está construyendo una red de cosas que les va, les van diciendo si algo es verdad o no. Un TE normalmente saca su conclusión de afuera, del exterior, de la lógica que ve de afuera. Entonces, por ejemplo, si un TE busca información sobre algo, yo que sé, sobre cómo es el movimiento de las olas, si las olas realmente se mueven porque por la luna o se mueven por el viento o se mueven por lo que sea, una vez lo busque y vea que un experto habló de eso, dijo, ok, ya está, se mueve de esa manera, y va a pasar a otro tema. No le va a dar más vueltas porque va a pensar, ok, tiene sentido, aplica la realidad, yo lo veo en la realidad, entonces es así como funciona. Un tino. Un T va a analizar eso y va a tratar de sacar más conclusiones. Sobre todo porque probablemente va a tener un ne de auxiliar dominante. Entonces va a tratar de sacar conclusiones. No conclusiones. Va a tratar de sacar ideas sobre ideas, sobre ideas, sobre ideas, sobre ideas. Va a tratar de conectar esa parte con otra parte que había estudiado hace mucho tiempo atrás, va a tratar de sacar más conceptos sobre eso. Bueno, las olas está bien, pero ¿qué pasa con el viento? ¿Por qué el viento actúa de esa manera? ¿Por qué la luna actúa de esa manera? ¿Qué pasa con la gravedad? ¿Qué pasa? Va a tratar de analizar muchas cosas a detalle para tratar de entender de manera profunda cómo funcionan las olas. Entonces, la principal diferencia entre T y T vendría siendo eso. T y T ambos son sobre pensar, son sobre lógica, pero T se basa más sobre una lógica interna, más lenta, más metódica y sobre todo sobre razonamiento. Les gusta mucho razonar, sacar ideas de otras ideas, sobre todo porque suelen venir del T, perdón, del NE. Y T se encarga más de conclusiones generales que se aplican para todo, reglas generales. Por eso puedes ver que a un NI-T, un INTJ, les encanta mucho sacar estas conclusiones para predecir cosas que viven al NI. Y un CIT, que es un ISTJ, les encantan las reglas, pero simplemente porque les gusta seguir las reglas. Les gusta tener un lineamiento de cómo resuelven una cosa. Basado, por ejemplo, en experiencias o en memorias de antes. Entonces, ahí principalmente está la diferencia. Y aquí tenemos que recordar que no estamos hablando de una función de solitario, anónima, que no participa con nada más. Recordemos que estas son funciones que interactúan entre sí. Entonces por eso hay que tener en cuenta que T, por ejemplo, siempre va a estar asociada con un ni o un si. Fe siempre va a estar asociada con un ni o un si. T siempre va a estar asociado con un ne y un se. Y Phi siempre va a estar asociado con un ne y un se. Entonces, este tipo de conexiones son lo que hace que estas funciones actúen de la forma que actúan. Es mejor verlas como un conjunto antes que verlas como una sola función, porque dependiendo de la posición, actúan de manera diferente, eh, pueden aportar o otorgar cosas diferentes, y también eso, suelen estar conectadas con algo más, porque ¿cómo puedes, por ejemplo, juzgar información si no te llega información? ¿Sabes? Necesitas esa percepción, necesitas poder ver el mundo si quieres juzgar algo, filtrar algo. Y por lo mismo, de nada te sirve percibir el futuro, el pasado, el presente, de nada te sirve percibir ideas si no sabes realmente lo que estás buscando. Que es ahí donde viene el tema de TIFE, por ejemplo. Entonces, ese vendría siendo las diferencias más o menos principales entre esas funciones jugadoras. Ok, una vez con esto, pues podemos pasar a las preguntas. Si alguno quiere preguntar, puede hacer la solicitud para hablar con el botón de levantar la mano y podemos pasarlo para que hable y responder su pregunta. Recuerden, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. No es que les esté juzgando por no preguntar. De hecho, les recuerdo también que si por alguna razón no pudieron hacer la pregunta hoy, o no pueden hacerla, por ejemplo, levantando la manita, siempre pueden escribir en el chat. ¡Ay, miren, Jen va a decir algo! Todos cállense, pero no dejen de pensar. Viendo en cada función cognitiva, ¿cómo funcionarían sus sombras? Oh, buena pregunta, Dorothy.
Llegará un punto en que hablaremos más a profundidad de las sombras. Sin embargo, eso es un punto muy bueno a tomar en cuenta. ¿Cómo pensaría alguien que es 100% opuesto a ti? Es una pregunta interesante. Y qué casualidad que somos el ejemplo acá. Porque, a ver, en sí, las sombras en el MBTI, a diferencia de Socionic, MBTI trata de las sombras como de que son cosas que están presentes en la persona, sí la tienen, solo que no la usan tan adecuadamente, no están tan acostumbrados a eso. Digamos que, por ejemplo, el T es una forma de analizar la información y el T es otra. Por ejemplo, si alguien es T dominante, tiene una forma usual de analizar las cosas. Tú eres, por ejemplo, digamos que eres T dominante, tienes una forma de ver las cosas a profundidad, como ya le explicamos aquí, pero si se diera la necesidad, tú serías capaz de verlo de forma general y lo mínimo necesario para funcionar y seguir adelante. Algo amplio, útil para varios casos, si no tuvieras opción. Y todos somos capaces. La cuestión es que cómo se ve la función sombra cuando alguien la usa y no la tiene muy desarrollada. Por ejemplo, no sé, un T dominante tiene que utilizar la función T. Simple. La usa, pero no muy bien que digamos si no lo hace con frecuencia. Porque de eso se trata, de la predisposición general. Lo que se le da mejor a la persona suele ser a su vez lo que más le gusta y lo que se le da más su naturaleza general. Entonces, tú puedes utilizar la función T. Claro que sí. Todos tenemos la función de sombra, solo son las funciones que menos tomamos en cuenta, son casi inexistentes. Las podemos usar, pero no se nos da tan bien, no la desarrollamos tanto. Piensa también en, por ejemplo, la última función, la cuarta función cognitiva. Por ejemplo, un T dominante por lo general tiene de cuarta función la función fe, lo que significa que no se le da muy bien, no se siente muy cómodo utilizándola, no la usa muy seguido y claro que puede utilizarla, pero no conoce mucho al respecto. Digamos, por ejemplo, un T dominante por lo general no siempre entiende todas las funciones, todos los contextos sociales a profundidad. No tiene tanta información al respecto y puede defenderse cuando aprende a utilizar mejor su función fe. Pero ¿qué sucede con las funciones sombra? Que es muy inusual que las aprenda a utilizar mucho, que se sienta cómodo utilizándolas o cosas por el estilo. Por ejemplo, no sé, un T dominante tendría entre las funciones sombra la función T, ya había dicho, ¿verdad? No se sentiría muy cómodo dejando detalles de lado que le darían curiosidad. Se sentiría incómodo utilizando cosas genéricas y dejando de lado cosas. Por ejemplo, listo, ya la puerta abrió, pero ¿por qué abrió? ¿Por qué se dañó? Porque y si vuelve a pasar, ya abrió, rápido, abre la puerta y sigue adelante. Y puede hacerlo, pero le quedará esa espinita ahí, que no se le va a olvidar, no se sentirá bien con eso. Algo así vendría siendo. Si eres pragmático, puedes llegar a usar las funciones sombra para resolver problemas muy concretos. Pero probablemente al ser funciones sombra te vas a sentir incómodo al resolverlo de esa manera. Es decir, algo en ti va a querer tratar de resolverlo de la otra manera. Es decir, como acostumbra siempre. Entonces, siguiendo con el ejemplo de Ors, una persona con ti dominante buscaría tratar de entender en profundidad el tema. Pero quizás el tema es tan complejo o que tiene ramificaciones tan extrañas que no terminas de entender el tema o no terminas de llegar a un punto en donde lo puedas aplicar a tu red interna. Entonces, puedes llegar a usar el té, pero como una condicionante no pudiste resolver el problema. Es decir, siempre teniendo en cuenta de que tu forma usual de resolver algo no funcionó. Entonces, puedes llegar a usar el té para decir, ok, no puedo entender esto. Voy a tratar de buscar una lógica general que me sirva para resolverlo. Entonces, buscas algo que en cierto patrón veas que empieza a resolver el problema. No sé, empiezas a agarrar detalles y estos detalles de repente te hacen darte cuenta de que así se empieza a resolver. Y dices, ok, lo aplico. Ok, lo aplicas y funciona. ¿Te sientes mejor? Probablemente no. Te vas a sentir incómodo porque no pudiste entenderlo en detalle. Vas a sentir que se resolvió casi que por arte de magia porque aquí está el tema. Son funciones sombra. Probablemente no las entiendes del todo bien cómo funcionan. Probablemente cuando lo aplicas es como tratar de resolver un rompecabezas debajo de una mesa mientras no ves las piezas. Es decir, cuando sacas el rompecabezas ves que está resuelto, pero sientes que algo te faltó, que sientes que hay algo que no entendiste bien que pasó y que funcionó. Entonces, aquí vamos con el tema de las funciones de sombra. Normalmente una persona no está cómoda usándolas porque realmente no es su forma usual de pensar. Los puedes usar y te puede funcionar, pero es raro que las tengas tan desarrolladas como para realmente usarlas apropiadamente para muchos casos. Normalmente
aparece cada cierta vez en tu vida como un caso que no pudiste resolver de una forma y que estás buscando nuevas maneras de resolverlo. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? También pueden escribirla por chat si no quisieran decirla directamente en audio. Y así. Y también puede ser al privado más adelante. Pueden escribirlo al privado. Yo diré, una persona anónima que no quiere decir quién es me preguntó cuánto cuesta comprar una bomba nuclear de... Ahí vemos que Así eh, es. Ay, mira, sí es cierto. creo que 20 pesos, no sé. ¿A cuánto el kilo de limón? Depende de cuánto estés comprando, pero muchas veces cuesta algo, digamos, lo que cuesta un caramelo, dependiendo del lugar. Algunas veces puede costar lo que cuesta el equivalente a 3 caramelos en la mayoría de países cuando la inflación está un poco alta. Eso a términos generales, lo que sirve para la mayoría de cosas. Lo que no me gusta porque tengo una función T, ya saben. Preguntas sensatas, obviamente. Claro, también pueden ser preguntas insensatas, pero de todo se saca algo. Me gusta mucho la expresión hacer de tripas corazón. Esa expresión que dice, saca las cosas como están, que no siempre están tan llamativas, y saca algo bueno de ellas. Es algo que todos podemos hacer. Les recuerdo también que más adelante hablaremos de otros temas también, y si no les satisfició, así todo maldicido, si no les satisfizo la curiosidad, un tema de acá, lo veremos más adelante, la planificación está en público. Hacer de tripas corazón, me gusta mucho ese dicho, ¿eh? Por dos, de todo se puede sacar algo bueno en esta vida. Bueno, tampoco hay que irnos a temas, ¿sabes? Es gracioso porque todo en internet, con suficiente tiempo y personas, se puede buscar una forma de hacer ver algo malo. Pero yo digo que no se trata tanto de agradecer que pasen cosas malas. No, 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 me refiero a que, bueno, las cosas pasan, ¿verdad? Pero uno puede hacer algo con su vida después de ello, siempre. Ah, Lía pregunta de hacer hasta de tripas corazón. A ver, el dicho se refiere a que de tripas trates de sacar un corazón, literalmente. Que vendría a ser algo así como de algo malo, trata de sacar algo bueno de eso. Porque no siempre llega totalmente bueno, no siempre llega totalmente como te gustaría. Entonces, siempre le puedes ver algo bueno a lo malo. Vendría siendo así más o menos el significado. Efectivamente. O sea, porque siempre se dice que las tripas son algo feo, excepto para las personas a las que les gusta el gore. Y los corazones son algo bonito para los que no saben que el corazón es una tripa más. ¿Cómo que triste? Es algo bueno. O sea, no significa que las tripas sean malas, es más como la expresión de cómo se sobreentiende para la mayoría de personas y no necesariamente lo que es la realidad. El mundo no es como se los pintan, es como ustedes lo quieran dibujar. Ya saben, como nada es seguro, todo es posible. Aunque muchas perspectivas, filosofías de vida y maneras de pensar se relacionan mucho con este tema que hablamos hoy, en lo que hacen una pregunta. Adelante, Zeus, pregunta lo que quieras preguntar al momento, pero mientras tanto yo estaré diciéndoles que muchas filosofías, formas de pensar, frases que a uno le dice como que, esta me gusta bastante, se basan en mucho en las funciones cognitivas, o sea, la tendencia de la persona a pensar de cierta forma. Por ejemplo, eso de, hay muchas posibilidades, nada es seguro, pero todo es posible. Eso es muy me. O sea, muy, vamos a abarcar muchas cosas. O por ejemplo, el clásico, las cosas malas pasan cuando la gente buena no hace nada. Eso puede relacionarse mucho con el fi o con el se, en plan de las cosas son claras, solo hay que hacerlas, o de, pues, no hables mucho, hazlo, no pienses mucho, hazlo y ya. Bueno, yo quiero saber por qué los NTP son tan cansones. ¿Es por su función dominante o algo así? ¡Efectivamente! Pero no solo por su función dominante, también por las que tienen detrás. Les hablamos ahorita de las funciones y cómo es cuando la tienen de dominante, pero recuerden que esto es un conjunto, no solamente importa la primera, las personas tienen su personalidad basada en cuáles funciones tienen, en qué orden y cuando las aprenden a utilizar más cómodamente. La pregunta de Zeus tiene mucho sentido. Un dominante cuando se emociona puede hablar mucho, exaltarse, no siempre tomar en cuenta otros detalles mientras esté en su constante e intensa lluvia de ideas. Sí, eso puede pasar mucho. Por eso es que tienen la función fe como un auxiliar. Bueno, digamos no auxiliar, se la tendría de terciaria, pero así va. Cuando un NTP logra desarrollar bien su función fe, sabe comunicar las cosas más adecuadamente. Sabe entender bien cómo decir las cosas según lo que sienten los demás, según lo que piensan y valoran. Por ejemplo, los NTPs por lo general tienen ese problema. Se habla mucho de que cuando no han desarrollado todavía su función fe,
pueden ser muy amplios con sus ideas, decir demasiadas cosas y no concretarlas. O si saben concretarlas porque desarrollaron el TI, no siempre saben expresarlas de manera adecuada. Y para eso es que tiene la función fe, para entender un poco las emociones de los demás, al menos lo suficiente como para expresarles sus ideas. O sea, el orden en que está la función suele apoyar a las que están más adelante. Ne, ti, fe. Exactamente. En el caso de los NTPs, se puede explicar mayormente porque tienen NE y T. Entonces, al hacer esa combinación, de una sacan un montón de ideas y T se encarga de cierta manera de darles un razonamiento lógico detrás que van acoplando internamente. Entonces, un ETP suele tener como ideas muy, muy, muy interiorizadas. Que, bueno, no solamente eso, no solamente por ideas, sino también le gusta mucho ver los detalles de las cosas. Entonces, a un ETP, por ejemplo, le gusta mucho corregir cuando una persona dice algo que no es completamente cierto. ¿Por qué? Porque le gusta ver los detalles de las cosas. Entonces, eso de cierta manera se puede llegar a ver cansón. Pero, de vuelta, no es una cuestión de que les guste como llevar la contraria a la gente, sino porque suelen concentrarse más en los detalles. Ahora quiero preguntar por qué los INTPs no se bañan. O Mm, bueno, esa es la pregunta chistosa que ya habían preguntado la vez pasada, pero Vini también dijo algo. Vini, no. Marina, la marinera del mar que navega, también preguntó algo interesante. Y dice, es mentiroso ese hombre, no mentira. Dice, yo quiero saber si al utilizar las funciones estamos conscientes de que las estamos usando o estamos en un estado disociativo. mm, Y a dejé de ver, hablar para que tú respondas, pues, ups, no lo dije. ok, Se me ok, olvidó está decirte. bien. Está bien, está No te bien. Bueno, preocupes. respecto a eso, en realidad no importa si estás consciente o no. Es más bien una estrategia que usas para resolver situaciones de tu vida cotidiana. La mayoría de la gente no está consciente. La mayoría de la gente simplemente es algo ya tan interiorizado que lo usan instintivamente, sin pensar mucho sobre ello. Puedes estar consciente y eso te puede dar mayores herramientas, mayor capacidad para comprenderte y comprender cómo resolver tus problemas. O sea, puedes estar más consciente y eso te puede ayudar, pero en realidad no las usas, o sea, no las usas de otra manera o algo así estando consciente. Probablemente las vas a seguir usando igual a menos que usas esa conciencia para percatarte de cosas que no te percatarías en caso de usarlas de manera instintiva. Es de vuelta este tema de usar el instinto para resolver las cosas, usar lo que siempre te ha funcionado para resolver las cosas. Uy, esperen a que toque hablar del grip y el loop, sobre todo el grip, respecto a ese tema de utilizar cosas que uno normalmente no utiliza y a veces está más o menos familiarizado. Pero bueno, foreshadowing, porque será en otro episodio. Exactamente. Entonces Ahora, ahora, sí, ahora Marina continúa. pregunta, hábleme sobre INFJ. Y ¿Saben que se suele decir? dejo el espacio para que hable Disculpa, Horus. que se me olvidó decir. ¿Sabían que se suele decir que INFJ, que Jesús lo suelen caracterizar como INFJ? Podríamos hablar de ese tema alguno de estos días. Sin embargo, ya hablando más a detalle de INFJ, y pues quizás esto sirva para responder por qué algunas veces se dice eso, INFJ es un ni dominante, pero hay que recordar también sus otras funciones. Ni es su primera función, ya lo hablamos, y fe es la segunda. Significa que digamos, percibir el mundo más por el ni, por el encauzar ideas en un solo punto, unir las cosas que van llegando, proyectar a futuro y predecir cómo pueden ser las cosas después. Es por eso que suelen ser gente que es un poco más de pensar bien las cosas y no tanto de reaccionar inmediatamente en el momento. Ustedes saben que muchas veces se hablaba de que lo que primero... Dime una cosa, te voy a hacer una pregunta y responde rápido, no lo pienses mucho. Lo primero que digas, eso es lo que estás pensando. Pues no, esa persona está equivocada. Y no solo está equivocada, además no tiene la razón todo el tiempo. Porque, por ejemplo, para un ni dominante como INFJ, eso no siempre es así. Un ni se toma el tiempo para pensar lo que realmente piensa y siente. No siempre es bueno improvisando y si improvisa, no va a salir algo con lo que se suele sentir cómodo. Normalmente no. Y si parece que reacciona rápido, probablemente ya había pensado qué hacer en una situación así.
Pero ustedes sáquenle muchas vueltas para que vean que no siempre va a responder rápido a todo. Y de eso se trata. O sea, el Joker dijo, ¿sabes que cuando las personas están a punto de morir revelan su verdadera cara? Pues no, no todos. Si fuera un STP, quizás si fuera un NFP, NFJ, de repente podría tener que actuar rápido y sacar lo que no quería sacar, pero en el fondo pensaba. Pero un ni dominante no. Un ti dominante tampoco. Los introvertidos en general no mucho. Los introvertidos en general suelen tomarse el tiempo de pensar sus ideas. Y NFJ es quien es cuando tiene tiempo de ser como quiere ser. Y eso es una cosa que le caracteriza mucho. Por eso es que no siempre es bueno presionar a la gente para improvisar. Y eso de que tenga la función fe de segunda significa que aunque sí le agrada tratar con gente, le agrada más abstraer las ideas, solo que lo aplica a personas, sentimientos y situaciones sociales. Pero no es que socializar sea lo que le da energía y poder en la vida. Y luego tenemos como tercera función la función ti. Analiza más detalles a profundidad, puede entender las cosas bien y hacerse bastante lógico y razonable cuando la desarrolla bien. Pero recordemos que el ni es lo primero. El fe está como un auxiliar, como un apoyo. No es todo lo que vieron de la función fe, pues no todo eso aplica para INFJ, porque lo tiene de segundo. Solo utiliza algunas herramientas del fe para apoyar al ni, a lo que ya estaba haciendo con la función ni. Abstraer, definir, encauzar cosas. Y la función ti, igual, es un apoyo a las dos anteriores. Explica más a detalle esas ideas abstractas que estaba razonando y juntando, pero no es como que eso lo que llene mucho, no es que tenga todas las características y formas de ser del ti, eso es un auxiliar, un apoyo, un extra. El C, su cuarta función, igual. Aunque al principio no se siente cómodo usándola, cuando la desarrolla a detalle, puede saber reaccionar un poco mejor a las situaciones, pero es eso, saber reaccionar un poco mejor de lo que lo hacía antes. Saber compensar esa valencia de dificultad para reaccionar en el momento, pero no va a ser tanto lo suyo. Lo suyo es más la función ni. Lo suyo es más tomarse el tiempo para ver qué piensa, qué siente y cómo funcionan las cosas. De hecho, bueno, esto iba a contar un chiste, pero mejor ya no. ¡Ah, mira esto! Mel Medarda. No, no, mentira, esta no es esa. Este es Mel Lanina. Dice, ¿cómo pueden aplicar las funciones en un ambiente laboral? Pues, en un ambiente laboral. Podría responderte esa pregunta. Pero ¿qué tal si la responde Carlos? Melanina. Qué buen Mel chiste. Lanina. Qué buen juego de palabras. Bueno, a ¡Ay, nosotros me nos encantan los juegos de encantan! palabras. Es muy bueno encontrándolos, la verdad. Ahí podemos ver el uso de CNE en potencia. Pero bueno, ¿cómo pueden aplicar las funciones en un ambiente laboral? Bueno, es importante tener en cuenta que si hay empresas que tienen en cuenta ese tipo de cosas para reclutar gente, digamos como perfil para poder reclutar. No es tan común, pero hay lugares en donde es más común. Según tengo entendido, en China es más común y en ciertos sectores de Europa del Este. Pero bueno, dejando eso de lado, aquí lo más importante que se podría tener en cuenta para las funciones en el ambiente laboral es que te pueden decir si una persona está más capacitada para ciertos puestos que tengan que ver o contratar con muchas personas o contratar con temas muy abstractos o pensamientos muy abstractos. O quizás, por ejemplo, en el caso de un ICTJ, bueno, no sé si ustedes han escuchado esto, pero es muy común que la gente se refiera a los ICTJ como las secretarias perfectas. Y bueno, eso es en parte porque los ICTJ son muy buenos recolectando información, digamos que guardándola para uso futuro, sobre todo de este sí que usa sobre todo manejar eh, sensaciones, y el T que le dice que maneje mayormente estas pensamientos de esas sensaciones. En este caso estamos hablando de instrucciones. A Winston J le encantan las instrucciones, le encantan los sistemas que tienen estructurado cómo hacer, qué hacer y en dónde hacerlo. Y por eso mismo son muy buenos como secretarios, como secretarias. Son muy buenos también en trabajos que son repetitivos o que tienen como una estructura específica para hacerse. Son metódicos, sobre todo. Entonces eso quizás te sirve o te ayuda a tenerlo en cuenta como perfil en caso de que tengas un puesto que necesite de personas así. Ahora, por otro lado, quizás tengas un puesto que requiera de una persona muy innovadora, que sea muy buena para poder sacarte ideas nuevas en este tipo de brainstorming, como se suele decir.
Entonces quizás necesitas a alguien que tenga mucho ne muy dominante, por ejemplo, porque será muy bueno tratando de sacar ideas nuevas. Entonces, de esta manera podemos decir que cada función tendría un uso en el ambiente laboral y de ahí vendría ese tema de poder considerarlo en caso de querer crear perfiles para eso. Pero bueno, ok. Ahora, Honors. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, y es que recuerden que en realidad esto sí se toma muy en cuenta. Voy a ser breve porque nuestro estimado Jean va a decir algo, pero simplemente concluiré diciendo que muchas empresas para ciertos puestos específicos toman en cuenta un perfil general de las personas, pero más que nada basado en sus capacidades. No es tanto de quiero una persona que sea íntegra, no, quiero una persona que suela tener la capacidad de hacer esto, que es así. Y las capacidades van muy de la mano con los gustos y la forma general de cómo es la persona. Claro, no todas, varía según el caso, pero por ejemplo, los policías sí suelen buscar cierto perfil para ciertos cargos específicos. Así que, claro, depende del país, eso sí, pero eso ya sería ejemplos más específicos que les podremos decir posteriormente, porque nuestro estimado Jean, como había comentado, quiere decir algo. Y va a decir algo, adelante. Las funciones, ¿qué tanto se pueden relacionar con la psicoterapia o en sí, cómo podrían ayudar las funciones a la psicoterapia? Si es que Bueno, la quisieran no sé, unir. es una buena pregunta, y es que, a ver, en sí, recordemos dos matices acá. Primero, la psicoterapia es una cosa y la terapia psicológica es, digamos, otra. La psicoterapia se suele utilizar más para referirse a lo que vendría siendo el psicoanálisis y no necesariamente aplica todos los entornos de la psicología. Y recordemos que esto, o sea, el psicoanálisis es una de las cosas que más se relacionó originalmente con los primeros test psicológicos y así las primeras definiciones. Pero en lo que vendría siendo la terapia psicológica, por lo general, las funciones, digamos, dependen de muchas cosas. No siempre tendrán el mismo nombre. Es como el NEN. Funciona para muchos sistemas de poder, pero en la terapia psicológica, por ejemplo, sí se toma muy en cuenta eso que dije anteriormente, pero suelen tener distintos sistemas para utilizar las cosas. Es decir, un psicólogo más basado en lo que vendría siendo, por ejemplo, el conductismo, suele ver las cosas más de desencadenante, efecto, condicionamiento, qué suele llevar a esto, lo cognitivo conductual es muy común hoy en día, por ejemplo, cómo la persona percibe las cosas y cómo esto lo condiciona. Por ejemplo, así suele ser, ¿verdad? Y hay distintas ramas, conceptos y cosas. El MBTI y las funciones cognitivas es uno de muchos sistemas realmente, solo que el MBTI es uno que, digamos, es más amplio y general que muchos otros y los sistemas que se utilizan en terapia psicológica suelen ser más específicos, puntuales y con una función en particular. Por ejemplo, lo que vendría siendo el Big Five. El Big Five, aunque muchas personas hoy en día lo toman en cuenta también como lo hacen con el MBTI, poniéndolo en sus perfiles, lo que significa, el Big Five está más enfocado en buscar, o sea, muchos test psicológicos como, y sistemas como lo que sería en el Big Five, está más enfocado en buscar patrones específicos de lo que están buscando según la situación que necesitan. O sea, patrones ya más sanos o insanos, tendencias generales aplicadas a un contexto específico que están buscando y así. En cambio, el MBTI, digamos, es más amplio, es más general, pues. O sea, trata de un bosquejo general de la forma de ser de la persona, sus patrones más comunes de comportamiento y cómo percibe el mundo. Mientras que, por ejemplo, el MMPI, que es las abreviaciones del test multifacético de Minnesota, pero en inglés, se basa mucho más en encontrar aptitudes y trastornos mentales específicos. No te hablaría tanto de los gustos de una persona, no te hablaría tanto de, por ejemplo, si la persona por lo general se siente cómodo utilizando otras formas de pensar. No, no, te dice lo mínimo necesario para saber si la persona está capacitada para un puesto en específico y si tiene la salud mental suficiente. Entonces, ¿cómo se relacionan las funciones cognitivas? Pues es que el MBTI, independientemente de qué se pueda pensar al respecto, ya hay personas que lo toman en cuenta para eso, análisis psicológicos. Y como dije, dejando de lado la opinión que se pueda tener al respecto porque es algo controversial a veces, el hecho es que se utiliza, y originalmente era para eso. Lo que es, por ejemplo, el Socionics, el hermano gemelo malvado y bueno al mismo tiempo, pero ruso del MBTI, se usa para eso, para ver las aptitudes de la persona en el trabajo, su compatibilidad con otras personas, que puede ser tanto a nivel de pareja como laboral y así. O sea, está más enfocado en eso y no tanto en lo general más generales. Entonces, ¿cómo se relacionan las funciones cognitivas con la psicoterapia? Pues es que toda forma de bosquejo ayuda a formar un perfil psicológico para entender qué necesita la persona. Pero la terapia
terapia ya es algo más específico, no es algo general que aplica en muchos casos, como el MBTI, sino que se usa un test específico para una situación específica, en una rama psicológica específica, en una persona específica. Digamos, eso. Luego tenemos, por ejemplo, eso con los test, ¿cómo se dice? Los test ya más, en este momento no recuerdo el nombre, los que son más específicos y de resultados cuantificables, eso, porque luego tenemos los test proyectivos que ayudan a dar un bosquejo general. No tan, digamos, específico como el MBTI, sino más buscando eso, trastornos mentales o rasgos insanos, según lo que se quiera ver. Pero debo recalcar mucho los matices. O sea, en psicología se utiliza mucho el contexto y matices específicos. Una cosa se usa para algo en particular y no se extrapola a todo, ni sirve para todo. Por ejemplo, el test multifacético de bla, bla, bla de Minnesota no es muy largo, tedioso y muy específico como para utilizarlo para saber si la persona se siente cómoda saliendo a la calle todos los días. Se puede, pero por algo no se utiliza tan seguido porque es algo más o menos tedioso y aunque te dé una respuesta muy específica, puede ser que la persona se fastidie y no lo quiera terminar y conteste por contestar también. Cosas así. Ok. Aquí Jan está hablando de hay funciones racionales y irracionales, ¿cuál sería cuál? Ok, en el tema de funciones racionales y irracionales, John hablaba de que las racionales serían sentir y pensar, es decir, T y fe o T y fe, y las irracionales serían las de sentir y no sentir en el percibir, percibir y la intuición, porque él veía la intuición como una mera sensación irracional, o sea, sin ningún contexto detrás, del mundo interior, del instinto sería eso. Y la percepción exterior física sería de vuelta una eh, percepción irracional del mundo exterior. Es decir, no sería racional en el sentido más común de la palabra, de que no tiene un razonamiento detrás, no tiene una lógica detrás, sino más bien, bueno, eso, en realidad no sería desequilibrado, por así decirlo. Sería más bien de que no hay un razonamiento detrás, no hay un pensamiento detrás que justifique eso. Simplemente es una sensación, una percepción. En cambio, sentir y pensar, es decir, te y fe o fi y ti, se encargarían más de razonar las cosas. Por eso serían las funciones racionales. Porque tendrían de darle un racionamiento a lo que percibiste. Eh, entonces, esas serían las diferencias entre ambas. Respecto a cómo se Bien, relacionan las funciones. ¿Cómo? no, nada. Justo iba a leer eso, pero adelante, adelante, continúa tú. Pero Bueno, sigue. cómo se relacionan las funciones cognitivas con el concepto de individualidad? Es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja. La- En general, vendría a decir que las funciones más concentradas a la introversión, sobre todo si tienes introversión de dominante, estarían más concentradas en la individualidad. Y es una cuestión meramente de dónde sacas la energía y qué es lo que le da más importancia. Naturalmente, las personas más introvertidas o con funciones introvertidas dominantes le darían más peso a lo que sienten o lo que piensan por dentro. Entonces, eh, ahí vendría a ser el tema del individualismo. Pero fuera de eso, no, yo pensaría, o por lo menos te diría que no hay una tendencia muy remarcada de que haga decir que ciertas funciones cognitivas son más individualistas que otras, solo exceptuando si son introvertidas o extrovertidas. Es decir, realmente T o Fe no serían una más individualista que la otra, y lo mismo vendría con Ne o C. Es un tema más de... No va dentro de esa dimensión, vamos a decirlo de esa manera. No Sí, es el... disculpa, el autocorrector ahí me falló. No era individualidad, era individuación. El concepto O de sea, individuación. individuación, dijiste. O sea, la forma de buscar una identidad personal, forma de ¿Aló? individualizar. De individualizar. Sí.
Bueno, en ese caso queda un poco más claro. Justo estaba pensando que Claro, la forma en la que cada quien se define. Ah, no, disculpa, si quieres, prosigue tú, no te preocupes. no Con está bien. calma, tenemos tiempo para. Continúa, que ya hablé mucho igual. Nunca es suficiente cada cosa que dices. Suena tan Es interesante. que Y realmente, o sea, lo digo por el hecho de que gran parte de que entra a este mundo del MBTI es porque ve memes y dice, ah, este sí soy, y luego se me empiezan a su personalidad, a creerse esa persona de que no, y se empiezan a tomar esto no en serio porque realmente no investigan más a fondo, pero sí de que se empiezan a creer lo que es el concepto de tal MBTI. Por eso va la pregunta. oh yeah, so easy. Que significa soy ese para los que no saben inglés, guiño, guiño. Y es que se ha vuelto un meme que le cayó al MBTI porque le cayó como anillo al dedo. Y sin embargo, digamos que no es algo malo, es un tema que podemos tratar muchas veces porque vaya que me encanta. Y sin embargo, cómo las personas forman su individualidad, su identidad individual, utilizando las funciones cognitivas o el MBTI como un puente con eso. Pues simple. El MBTI, por más que hable de funciones introvertidas, extrovertidas, funciones que toman en cuenta muchos aspectos, otras que son más sencillas, noten que hay patrones acá. Y las personas por lo general buscan eso, patrones. Porque ¿cómo las personas dicen yo soy ese? Pues simple, porque dicen yo no soy ese otro. Así es como muchas veces las personas, a grandes rasgos, una de las muchas formas en las que las personas forman su identidad, identificándose con algo y excluyéndose de algo más. Esto puede tener ciertas connotaciones cuando hablamos de grupos, forma en la que se define la gente, saxofonismo, pero yendo más con la pregunta acá, las personas buscan algo que se parezca a ellos para poder definirse mejor. No siempre es solamente así la forma, ¿verdad? O sea, hay patrones, pero la LMBTI habla de las tendencias generales en la forma de ver eso. O sea, un FI ve qué siente que resuena consigo. Yo me siento bien con esto, con esta definición de cómo soy. Por lo tanto, la tomaré. Un NE dice, me agrada cómo suena esto y se puede ramificar de muchas formas y todavía sigue siendo interesante. Así que yo creo que tomaré más en cuenta este sistema. Y así, cosas muy diferentes. Entonces, como las personas, de repente, si se ya se dejan llevar por estereotipos del MBTI, soy ese, no soy ese, es eso. Lo harían con el MBTI tal y como lo hacen con cosas que ni siquiera son sistemas de la personalidad. Por ejemplo, mmm, Reagan, de, ¿cómo se llama esa serie? De Inside Job. Soy totalmente yo, sí, por supuesto, es más, así yo, tal cual, tiene los mismos problemas que yo tengo, tiene actitudes que yo tomo, eso es normal en las personas y eso ayuda mucho a construir una identidad siempre y cuando uno sepa definir que, si bien puedo ser muy parecida a tal, soy literalmente yo, pero claro, sé que no soy yo por si acaso, solo es igualita a mí, eso. Hay personas que no se detienen a eso, hay personas que simplemente dicen, soy ese y voy a actuar como ese y voy a tomar actitudes de ese que no tenía yo antes, pero eso también es normal. No solo con el MBTI, con personajes, con actitudes, filosofías. Así es como las personas construyen su identidad. El MBTI, la diferencia que tiene el MBTI es que tiene explicaciones. Ya si lo quiere profundizar o no, bueno, pero si no profundiza el MBTI, no lo hubiera hecho con otros temas o no se lo superó presentar de una manera interesante, por ejemplo. Pero así es como las personas definen su identidad, buscando ver qué se parece a ellos y qué es diferente a ellos. Yo sé que no soy tú, porque sé que yo soy yo, porque sé que yo soy así y tú eres asá. Y así. Exacto, ahí hay la cuestión. Sí, hay que tener en cuenta también el tema del efecto Forer y que igual mucha gente que agarra el conocimiento de manera superficial no termina de realmente llegar a conocerse. Es decir, en parte hay que tener en cuenta que depende de la persona el llegar a realmente conocerse y a crear su sensación de individuo y que esto pues no siempre pasa, porque no todo el mundo está tan interesado de cierta manera o quizás el test llega después y no llega ese momento en donde se están haciendo esas preguntas. También el tiempo es bastante importante en ese tipo de cosas. Pero bueno, Y en su opinión, solo su opinión, ¿qué fallas llegaría a tener este sistema? En la opinión de cada uno de Uh, los dos. me agrada Porque esa hay muchas. pregunta. Que conteste Carlos porque está hablando él, pero me agrada y yo también quiero dar ahorita. No te preocupes, adelante. Ok. ok, en términos generales, supongo que uno de los principales defectos sería aunque esto realmente es un tema más de la comunidad, pero uno de los principales defectos sería el tratar de autodiagnosticarse,
que es algo que en parte es una fortaleza y en parte es una debilidad. Digo que en parte es una fortaleza porque, a ver, parte del que hace a la comunidad tan atractiva para la gente es aprender a descubrirse, aprender a ver esos patrones y empezar a entender conceptos que quizás no iban a entender antes. eh, Quizás de otra manera, para que puedan procesarlo mejor. Y eso les hace empezar a descubrirse, empezar a entenderse mejor. Pero claro, ¿cuál es este tema? Recuerden lo que está hablando Ors, de que el Metis es en realidad una teoría muy general, muy generalista. No es tan específica. Ustedes tengan en cuenta que hay multitud de escuelas de psicología y es porque cada una se concentra en cosas específicas y tienen diferentes explicaciones para mismos conceptos. El MTI en general es más generalista, no es tan específico en estas cosas. Entonces, quizás vas a llegar a un punto donde ya pensar en funciones cognitivas, ya pensar en estas teorías generales no te va a servir para conocerte mejor o no te va a dar las respuestas que necesitas. Esa quizás sería para mí la debilidad más grande. O sea, tiene una entrada bastante buena para la gente que va conociendo cosas muy generales y que va aprendiendo estas cosas nuevas, pero tiene un límite de lo que puedes llegar a aprender de ti mismo. Un límite que luego se cruza teniendo conceptos psicológicos más profundos, más avanzados. Bueno, eso sería por mi parte lo que yo vería en el caso de ONS. A ver. Me agradan esta clase de preguntas de cuestionamientos. En plan, ¿cómo sé que tú no eres un scroll? Digo, un maltipeado. Y yo como que exactamente, ¿cómo sabes que tú no? Y ese es un punto que puedo tomar muy en cuenta. Sin embargo, se relaciona con muchas cosas. Como todo en la vida, cuando hablo yo abro la boca, ¿no? A ver, ¿cuál sería la debilidad del MBTI? Pues su mayor fortaleza, el ser humano. ¿Por qué? Porque realmente todo depende de la gente, es la que hace que se haga conocido. La gente es lo que lo utiliza. El MBTI se trata de entender a la gente, pero a veces la gente no entiende el MBTI. ¿Por qué? Porque siempre están los típicos tipeos en internet. Pero hay que tomar muy en cuenta que el MBTI como sistema es una cosa y verlo a profundidad es otra. ¿Qué sucede? Que una característica, sobre todo de las personas que tienen el tipo 7 o similares, una característica de la gente así es que no siempre profundizan tanto a la hora de sacar las cosas adelante. Sí, se toman su tiempo, sobre todo si les gusta, pero a veces pasa con las personas que se emocionan mucho y dicen, yo te puedo tipear. Ahora, el problema no es que te tipeen ni que te enseñen el MBTI. El problema es que la persona no siempre haya profundizado lo suficiente como para decirte, pues para tener una respuesta tan exacta y que otros se confíen de los tipeos de los demás. O sea, uno de los problemas del MBTI es tipear y que la persona se quede con lo que le dijeron. Dirías tú, José Orms, uy, ya sé mi verdadero nombre, autodoxeo, que ese es la inhabilidad del MBTI? Sí, porque el MBTI son las personas y se trata de las personas y es usado por las personas. Las personas son algo inseparable de él mismo. Bueno, no lo puedes separar en abstracciones, pero eso. Entonces, digamos que es bueno que la gente aprenda a leer más a profundidad y quiera ayudar a los demás a introducirles, pero a su vez no es bueno quedarse solo con lo que otros nos dicen. Porque el MBTI es importante, tal y como dijo Carl, que no solo nos quedemos con estereotipos y memes, también tenemos que profundizarlo nosotros. Pero la comunidad de MBTI vive mucho de los memes también, le dan a conocer. No todo es la presentación, pero no todo es lo que hay dentro del empaque. Es importante llamar la atención de la gente, pero es importante que la gente también vaya más allá. Y pues ya dije, el MBTI es la gente que lo utiliza, que le da a conocer, que se define por ello. Es una debilidad y es una fortaleza, como todo en la vida tiene dos caras. Así es. Ahora, por un lado eso. Por otro lado, y ahora respondiendo a la pregunta de Jean, dice, ¿cómo funcionaría cada función en la posición inferior? Bueno, Se esta relaciona sería un poco con lo que hablamos. antes de que ONS continúe, esta sería la pregunta final, que ya llegaríamos a la hora y media. Pero bueno, ok. ONS para continuar eso. No te preocupes, contestaremos ambos. Yo diré una cosa, tú dirás una cosa y luego juntaremos estas dos cosas y haremos una cosa más poderosa. Y la primera cosa que saldrá es, pues, ¿recuerdas cuando comenté lo de las funciones sombra? Eso de que todos podemos utilizarlas. Bueno, hay una cosa que les quiero recordar y les diré varias veces de ahora en adelante. Esto funciona como una especie de, digamos, predisposición general, ¿saben? O sea, todos podemos utilizar NEINI, TIT, claro. Solo que lo que tenemos más tendencia a utilizar, por lo general es lo que nos gusta más y suele ser lo que usamos mejor porque lo usamos muchas veces. Lo ponemos en práctica, lo perfeccionamos. ¿Qué pasa con la función de sombra? Pues difícilmente las vamos a perfeccionar, pero ahí están, ¿verdad? Por si acaso.
¿Y qué pasa con la función inferior, la que tenemos de cuarta? Pues que esa es una de las que menos usaríamos, una de las que está muy al fondo, es algo con lo que no estamos familiarizados, porque es lo opuesto a nuestra función principal, a nuestro ego, lo opuesto a lo que estamos acostumbrados a utilizar, pero eventualmente chocaremos con que necesitaremos complementarlo de alguna manera. Nosotros estamos muy acostumbrados, un ti dominante puede estar muy acostumbrado a tener lógica con las cosas, ser congruente y entenderlas a profundidad, pero eventualmente, aunque tenga su propia lógica y entienda las cosas, me vale si los demás lo piensan o no, yo sé la verdad, eventualmente necesitará tomar en cuenta las emociones de la gente porque vive en un mundo donde hay otras personas y pues tocará eventualmente tomar en cuenta lo que sienten los demás y por eso tocará utilizar la función fe al final eventualmente. Puede que sea algo con lo que no se sienta tan cómodo, lo opuesto a lo que suele hacer, pero a su vez es algo que, por no tomarlo muy en cuenta, eventualmente choca con que lo necesita. Eso es lo que pasa con la cuarta función, la función inferior. Está hecha para como un contrapeso. Por ejemplo, un Ne suele ser una persona muy reactiva, rápida, improvisa y tal, pero le cuesta llevar las cosas por mucho tiempo y por eso necesitaría el sí. Recordar qué cosas le funcionaron, ser un poco más constante en algunas cosas que ya han funcionado. No solo irse por ideas al azar y expandirlo, porque a veces hay que ser un poco práctico. Un ni dominante puede ser muy analítico y estar preparado para muchas situaciones, pero la vida eventualmente nos sorprende y necesitamos improvisar. Para eso está su cuarta función, para ser un contrapeso a lo que normalmente necesita. ¿En qué se diferencia la cuarta función y la función en sombra? Pues que la cuarta función complementa justo lo que necesitamos para cerrar el círculo. Puede ser una persona muy analítica, que tiene su propia lógica, conoce sus propias verdades y entiende las de los demás, o que algunas veces es bueno escucharlos, incluso si ellos no tienen la razón. Una persona puede ser muy buena prediciendo lo que va a pasar, analizando, abstrayendo las circunstancias, pero algunas veces tienes que actuar y ya, toca. Y lo aprendes a utilizar esa función cuando, después de cierto desarrollo de personaje, cierto nivel de madurez, empiezas a poner más en práctica eso. Te empiezas a utilizarlo. Lo utilizas poco, por eso uno tarda en desarrollar su cuarta función, porque lo usa poco, pero eventualmente choca con eso y toca utilizarla y por verse en esas situaciones, poco a poco va desarrollando esa función, la va perfeccionando y bueno, tener la función de cuarta no significa que sabrás hacer todas las cosas que sabe hacer esa función, pero te medio defiendes lo suficiente como para sobrevivir ahí. Esa es el funcionamiento de la cuarta función cognitiva. Hay que tener Darcy en Carr. cuenta que la cuarta función también es una función que te va a hacer incómodo utilizar por ser la opuesta a tu dominante. Entonces, uno de los efectos que suele tener es que puedes llegar a sentirte incómodo o mal de usarla como tal. Vamos a, por ejemplo, por no saber cómo canalizarla bien. Viendo, por ejemplo, en el caso de Ni, tener la función inferior C significa que eh, sentir muchas sensaciones, muchos estímulos sensoriales que a un C le pueden encantar, a un Ni capaz lo sobreestimulan demasiado porque no sabe cómo canalizarlos y termina abrumándose. En el caso de un Ne, que sería un Sí, quizás lo que lo abruma son recordar demasiadas cosas o tener demasiado presente ese pasado. En el caso de un Fe, por ejemplo, que la inferior sería Ti, quizás lo que le afecta más sería eh, justamente tener que usar esa lógica interna. Trataría de alguna manera no tener que usarla, trataría de eh, dejarla de lado, tanto como pueda. Quizás le incomodaría porque sentiría que estaría dejando de lado las emociones de los demás, de su grupo o así. Entonces trataría de no usar tanto la lógica para resolver situaciones. Por eso sentiría que lo está haciendo mal, que está haciendo mal a la gente que le rodea. Y en el caso de un Phi, por ejemplo, su debilidad en la función inferior T podría ser sentir que sería usar demasiado o quedarse demasiado encasillada en un molde o en una lógica que realmente no está ahí para o sea, no está ahí para darle conclusiones realmente detalladas. Es decir, cada función en la inferior funciona de manera diferente, pero más o menos en aspectos generales funciona de esa manera. Y está relacionado también con cómo funcionan los grips. Pero bueno, eso lo vamos a ver a detalle en otras clases.
Efectivamente. Vieron que, bueno, no sé si eso satisfizo sus preguntas. Sé que tienen más. Yo espero que tengan más y me agrada responderlas. Me agradan las preguntas retadoras que le cuestionan a uno la vida. Y esto me Sopas. agrada a ustedes. Es por eso que les recuerdo que, aparte de este podcast, también tenemos el grupo donde ustedes siempre pueden hablarnos, etiquetarnos y con suerte contesto a la semana. No, mentira, digo, yo se les contestaré si me etiquetan, se los juro. O sea, claro, y pueden preguntarnos cosas ahí en vivo y directo, normal, pues. O aquí mismo en el WhatsApp. O sea, ustedes pueden escribirnos en el grupo, en el otro grupo y en ese otro grupo también. Incluso en el Facebook pueden escribirnos al Facebook del grupo. O sea, si no se les ocurre ahorita una pregunta, ya luego la pensarán y se las contestaremos. Para eso estamos, ¿no? La vida es larga, hay tiempo para todo. Yo tengo un una última pregunta. Total. Aquí sobra dinero y les podemos pagar tiempo extra. No, mentira. Ahí va la pregunta. Espera, Mm. ¿cómo ¿Pagan? dices tu pregunta? No, adiós. Ya. No, Vamos. ya, se Se acabó. termina, Bye. se termina, se termina. Shh, se termina, ya. Muy graciositos y todo, pero gracias, pero no gracias. Ya administradores tienen junta, así que vámonos. Bueno, Vámonos. pero no se enoje. Nos volveremos a ver en el siguiente episodio. Bye bye. Hasta la